Moisés. Y Dios no lo mató, aunque castigó al pueblo después, pero no destruyó a la nación completa. Alabado el nombre del Señor. Y así sucesivamente, cuando el pueblo se rebelaba, el pueblo transgredía la ley de Dios, le daba la espalda a Dios, Dios siempre se enojaba, porque es el pecado del hombre que trae el enojo de Dios. Y el enojo de Dios trae el castigo de Dios. Dios juzga al pueblo siempre. Dios siempre ha juzgado el pecado, siempre lo juzgará y lo castigará. No hay ningún ser humano en la tierra que Dios no castigue su maldad. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que conocer esto. Alabado el Señor. Ahora llega el tiempo final del trato de Dios con los hombres, con el pueblo de Israel, del mismo pueblo judío. Dios trae al Mesías, al Salvador, primeramente de los judíos, el Salvador, pero también de toda la raza humana, nuestro Señor Jesucristo. Ahí termina Dios un trato absoluto y total con Israel. Ahora nace un nuevo pueblo que Dios escoge, que Dios separa, con un nuevo libertador, un nuevo Salvador, pero no un Salvador de esclavitud humana ni de reinos humanos, sino un Salvador libertador del dominio espiritual del poder maligno. Alabado el Señor. Ahora nace la iglesia. A ese punto queremos entrar en esta noche. Alabado el nombre del Señor. Bien, ahí está en la pantalla temas del Nuevo Testamento. Ya lo hemos leído. Ahí está, pero te pueden dar un vistazo más. Gloria a Dios. Continuando, la letra A dice: organización de las divisiones. La organización de las divisiones de los libros del Nuevo Testamento. Alabado el Señor. La primera, tenemos, ¿cuántas divisiones tenemos? 5 divisiones. 5 divisiones. Gloria a Dios. La primera división consta de 4 libros, que son los evangelios. La segunda división dice la historia. Ahí nace la historia de la iglesia, un libro. La tercera división, las epístolas paulinas. ¿Cuántos son esas epístolas? 13 libros. Usted vaya allí, se puede ver allá, pero constate también en su libro. La cuarta división, 8 libros, las epístolas generales. La quinta división, un solo libro, profecía. En total, ¿cuántos libros son? ¿Cuántos libros son en total del Nuevo Testamento? 27 libros. Amén. ¿Cuántos libros contiene el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos? 29. Y acá 27. Perdón, gracias por la corrección. Bien, pasamos. Alabado el Señor. Vamos a ver la primera división. Los evangelios. Los evangelios vemos que contienen 4 libros. El orden, se podría decir, es de abajo para arriba. Vamos a leer el orden: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son los 4 evangelios. Alabado el nombre del Señor. La historia dice que contiene, como he visto, la segunda división de la organización. Solamente contiene un solo libro. ¿Cómo se llama ese libro? Hechos. Hechos de los apóstoles. Alabado el Señor. La tercera división son las epístolas paulinas, que contiene 13 libros. 13 libros. Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses,
Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. ¿Cuántos libros son en total? 13. Eso es muy importante aprender, ¿ah? Muy importante. Ahora, bendito el Señor. ¿Qué significa epístolas? La palabra epístola es lo mismo que carta. O sea, uno puede refiriéndose a estos libros, podemos llamarlo epístolas o cartas. Son 13. ¿Quiénes escribió esas epístolas? El apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo fue que escribió estas 13 cartas o epístolas. Usted puede añadir con un lapicito más adelante, creo que hay un poco más de ampliación con relación al significado. Bien, ahora, alabado el nombre del Señor. Esta es la cuarta división, ¿no? Las epístolas generales, que contiene 8 libros. ¿Cuáles son? El libro de Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. Amén. Ahora, ¿por qué se denominan epístolas? Ya saben ustedes que epístola también significa carta. ¿Y por qué se denominan epístolas generales? ¿Por qué? El apóstol San Pablo escribe directamente por las situaciones que se presentaban de conducta, bendito el Señor, o de faltas que cometían la iglesia en cierto lugar. Por ejemplo, la carta a los filipenses era la carta que el apóstol San Pablo escribió a esa congregación, a esa iglesia que se encontraba en Filipos. En cambio, las epístolas generales era para toda la iglesia existente en toda la tierra. Por eso se denominan epístolas generales. Amén. Bendito el Señor. Vamos a seguir, vamos a continuar la siguiente página. Vamos a entrar a la última, bendito el Señor, al último, la última división de los libros, que es el libro de profecía. El libro de profecía, cuando decimos el libro directamente porque solamente contiene un solo libro. ¿Cuál es ese libro? Apocalipsis. Alabado el Señor. Apocalipsis también significa revelación. Por medio de esta revelación, Apocalipsis, Dios ha revelado muchos acontecimientos futuros. Hay muchas profecías que todavía no se cumplen. Ahora, Apocalipsis también tiene un contenido de profecías, bendito el Señor, de la misma manera que el libro de Daniel. Muchas profecías del libro de Daniel, o sea, muchas profecías que Dios le reveló a Daniel, también le reveló al apóstol Juan. Eso lo vamos a ver más adelante para poder disfrutar mejor del contenido de estos libros proféticos. Alabado el nombre del Señor. Bien, Apocalipsis. Ahora, entramos a la parte B, la explicación de las divisiones. Explicación breve o en resumen de las divisiones. Dice los evangelios, que sabemos que es San Mateo, hasta más adelante dice vida de Cristo. Eso es el punto importante, la base del contenido de los 4 evangelios. Vida de Cristo, escribieron sobre la vida y el ministerio de Cristo. Cada uno escribió según el Espíritu Santo les inspiraba. Ellos no escribieron sencillamente de lo que ellos pensaban o creían o razonaban, no. O simplemente que indagaron intelectualmente, como se puede indagar cualquier otra ciencia humana, no. Fue el Espíritu de Dios que los inspiró a ellos para que escribieran los evangelios. Por eso que la palabra
de los evangelios y de toda la Biblia sabemos que es una palabra viva, porque fue el Espíritu Santo que los inspiró a escribir. Alabado el nombre del Señor. Ahora entramos a San Mateo, el primer libro de los 4 evangelios. ¿Qué presenta San Mateo? Presenta a Jesucristo como rey o maestro, o Mesías, perdón. Presenta a Jesucristo como rey. Alabado el Señor. Le vuelvo a repetir de que el último rey que tuvo el pueblo de Israel fue en los tiempos de los profetas. En ese lapso ya de 400 años, inclusive cuando nuestro Señor Jesús viene al mundo, nació de la Virgen María, ya Israel no tenía rey. Ya no tenía rey. Hasta el día de hoy Israel no tiene rey. Por eso fue el motivo que, por ejemplo, los apóstoles, cuando nuestro Señor Jesús había resucitado de entre los muertos, en el libro de los Hechos capítulo 1 verso 8, le hacen la pregunta al Señor. ¿Qué le dice? ¿Alguien tiene su Biblia ahí? ¿Qué pregunta le hacen los discípulos al Señor? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué le está diciendo? ¿Nos concederás rey a Israel en este tiempo? Porque Israel es tu pueblo y no tiene rey. Y el Señor, ¿qué le responde? A ustedes no les toca, no les corresponde conocer, saber los tiempos o las sazones, o sea, los planes soberanos, absolutos que le corresponde al Padre. Ese le estaba diciendo. Alabado el nombre del Señor. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, también los evangelios nos relatan que a nuestro Señor Jesús los judíos querían también ungirlo por rey. Pero el Señor le dice, por ejemplo, a los pecadores y a los judíos: mi reino no es de este mundo. Él no había venido para ser rey, Él vino a salvar. Él vino como salvador. La primera vez Él vino como salvador del hombre. Alabado sea Dios. Pero cuando Él venga por segunda vez, ahí viene ya como Rey de reyes y Señor de señores. ¿Se dan cuenta qué hermoso es conocer las Sagradas Escrituras y los propósitos y los planes divinos? Mire, y esto es solamente el inicio, es como nos dicen, la entradita nada más, lo que les estoy explicando. Pero cuando uno entra más profundamente en los temas específicos, hermano, particularmente tema por tema de la Biblia, es hermoso. Y nuestra alma se ensancha, nuestro espíritu se goza, disfruta. Y entonces el creyente se profundiza y se afirma mucho más en la palabra de Dios y tiene más hambre, más interés profundo en el alma de conocer los planes de nuestro Dios. Alabado el Señor. Por eso es importante, amados hermanos, conocer estos temas tan importantes. Bendito el nombre del Señor. Presenta a Jesucristo como Rey o Mesías. Mesías, el ungido de Dios. El ungido. Dice, también muestra cómo Jesucristo cumplió las Escrituras. Cómo Él lo cumplió, cómo vivió las Escrituras. Eso va a llegar a un momento, a veces hay ciertas discrepancias, bendito el Señor, de que Jesús, bueno, Él vino a cumplir. Y Él la cumplió a perfección. Él vino a cumplir todo lo que los profetas, Moisés, los salmos, hablaba de Él. Él lo cumplió al pie de la letra. Alabado el nombre del Señor. Por ejemplo, el profeta Jeremías es uno de los profetas que Dios usó, lo inspiró para hablar de Cristo, de su nacimiento, pero también de su ministerio, de sus padecimientos. Pero también Dios le mostró y le reveló cómo iba a ser crucificado, pero también cómo iba a ser Él resucitado. Alabado el nombre del Señor. Inclusive
el Señor le inspiró al profeta Elías de su reinado milenial. Mire lo glorioso, por eso nosotros sabemos que Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Amén. Por eso qué bueno es tener al Espíritu del Señor, hermanos, ¿ah? Por eso que nosotros, haciendo un paréntesis muy breve, hablando de una forma personal, ¿usted quiere conocer su futuro? Dios conoce el pasado, su presente y el futuro. Dios le va a mostrar. Y Dios nos guiará, nos dirigirá con seguridad y con certeza también. Bendito el Señor, en ese camino recto de justicia, de santidad, de verdad, con seguridad hacia la vida eterna. Por eso vale la pena conocer más a Jesús, ser obediente a los mandamientos, a la ley del Señor. Vale la pena, es seguro. Alabado el nombre de Cristo. Así que San Mateo, vuelvo a repetir, muestra cómo Jesucristo cumplió las Escrituras. El segundo libro de los Evangelios, San Marcos. Ahora, quiero añadir algo más con relación al escritor, al evangelista San Mateo. San Mateo le escribe al pueblo judío. O sea, Dios le inspira a San Mateo para escribirle de una forma muy especial al pueblo judío. El pueblo judío conocía todas las leyes del Antiguo Testamento y bendito el Señor, por eso es que le muestra. Ahora, San Marcos le escribe para los, en cierta forma, para los romanos, o sea, para las personas que eran, bendito el Señor, no judías. Dice, escribió para los romanos, muchos de los cuales no conocían las Escrituras. Y como en este tiempo, porque la mayoría en nuestro tiempo, en toda la tierra, la mayoría de los seres humanos no conoce la Biblia. Conocen religiones, tienen ideologías, tienen doctrinas religiosas de hombres y a veces hasta del enemigo de nuestras almas, pero ellos no lo saben. La mayoría no conoce las Escrituras. Y a veces dentro del mismo pueblo de Dios hay mucho pueblo de Dios que no conoce las Escrituras. Por eso es que el enemigo se aprovecha y los aparta sus corazones del Dios verdadero. Entonces tenemos que conocer las Sagradas Escrituras, escudriñarlas, estudiarlas. Amén. Porque son las Escrituras que nos dan conocimiento, entendimiento completo, real, del dueño de las mismas Escrituras, que es Dios. Bendito el nombre del Señor. Ahora dice que muestra a sus lectores que Jesucristo vino como el siervo de Dios. O sea, San Marcos presenta al pueblo como el siervo de Dios. Un siervo perfecto que honraba de todo corazón a su Padre Celestial. Él vino a hacer la voluntad de su Padre como un siervo sumiso, fiel, amante del que lo envió a esta tierra. Eso presenta San Marcos. Alabado el nombre del Señor. El tercer libro, San Lucas. Ahora, estos primeros libros, San Mateo fue escrito por San Mateo. Mateo, sabemos que Dios lo escogió también como apóstol, ¿no? San Mateo. Ahora, Marcos, bendito el nombre del Señor, también lleva el nombre del que lo escribió, Marcos. San Lucas fue, dice, médico. Él fue un hombre también profesional. Su profesión, su carrera fue la medicina, fue médico. Bendito el Señor. Dice, fue médico, escribió su evangelio para un amigo griego. ¿Cómo se llamó ese amigo? Qué bueno, que hay gente que estudia la Biblia. Otros ustedes lo han escuchado, que no, aquí han tenido un maestro del instituto, nuestro pastor Luis. Alabado el Señor. Muestra, dice, escribió ¿a quién? A un amigo íntimo. Se llamó Teófilo. Bendito el Señor. Para un amigo griego. Ese amigo era griego, no era judío, era griego.
presenta a Cristo como el Hijo del Hombre. De esa manera le inspiró el Espíritu Santo a presentar a Cristo como el Hijo del Hombre. Un hombre perfecto. Perfecto. Un hombre perfecto en santidad. Un hombre perfecto en la verdad divina. Perfecto en todo el sentido de la palabra. Por eso que Él es el camino. De lo que le seguimos es el camino a imitar su ejemplo, a caminar y a conducirnos en sus pisadas. ¿Ustedes entienden lo que significa la pisada de Cristo? Él, por ejemplo, él honró a su padre y a su madre. Amén. ¿Y en qué cómo podemos decir que vamos a seguir la piedad de Cristo? También tenemos que honrar a nuestra madre y a nuestro padre. Amén o no. Él trabajó, no trabajó como hombre. Trabajó. Es verdad, su padre político, porque no fue su padre biológico. Su padre biológico, ¿quién fue? El Dios de los cielos. El cuerpo humano, el cuerpo carnal, por decir así, nuestro Señor Jesús, no fue engendrado en el vientre de María por voluntad humana. No lo engendró un hombre. Fue el Espíritu de Dios que hizo esa obra en el vientre de María. Alabado sea el nombre del Señor. Porque es que Él no fue engendrado naturalmente como cualquiera de los hombres que hemos sido engendrados. Bendito el Señor. Por eso es que en ese sentido Él se llamaba el Hijo del Dios viviente. Alabado el nombre de Jesús. Estamos en San Lucas, ¿no? Presenta a Cristo como el Hijo del Hombre. Ahora, el cuarto evangelio y el último fue escrito por el apóstol San Juan, el discípulo amado, como dicen las escrituras. Dice, da la evidencia para probar que Jesucristo es Dios. Evidencia contundente. Alabado el Señor. Eso lo encontramos en San Juan 1:1. ¿Qué dice San Juan 1:1? En el principio era Dios, dice, ¿no? Era Dios, dice. Constatamos con la Biblia. En el principio era el verbo. ¿Y el verbo qué es? El verbo era Dios. ¿Y en sí qué cosa es el verbo? Es la parte principal. ¿De qué? Los hermanos estudiosos. Es la parte principal de la oración. Una oración sin el verbo no tiene sentido. Es la parte principal. Alabado el nombre del Señor. Por eso que Jesucristo es la parte principal de la creación. Eso vamos a ver más adelante. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Y qué más? Y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Nosotros sabemos que Dios, los otros dos seres de la Trinidad, ¿cuáles son? El Padre y el Espíritu Santo. Pero también el verbo era Dios. ¿Amén o no? Entonces cuando dice era con Dios, es que estaba con el Espíritu Santo y con el Padre. Ahora, como verbo, ¿Él fue creado? No, Él es Dios. Él no fue creado. Ese verbo, dice el apóstol Juan, se hizo carne. En otras palabras, se reencarnó o se vistió de carne. Quiere decir que ese verbo habitaba dentro de ese cuerpo de carne y hueso. ¿Entiende ahora? Porque a veces no podemos entender, nuestra mente humana natural no podemos comprender esos términos, esas expresiones. Todas las cosas por Él fueron hechas
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra esa luz bendita. Alabado el nombre de Jesucristo, hermano. Entonces, el apóstol Juan dio testimonio contundente. Demostró que el Verbo o Jesucristo era Dios. Bendito el Señor. Da la evidencia para probar que Jesucristo es Dios y que los que creen en Él, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Tienen vida eterna, porque Él es la vida. Él se sometió a la muerte física, también para dar vida al que cree en Él en la muerte física. Alabado el Señor. Por eso Él en una ocasión dice: yo soy la resurrección y la vida. ¿Y qué más dice? Y el que cree en mí, dijo el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Qué hermoso, ¿no? Así que, amados hermanos, estamos en los 4 evangelios. Ahora, ¿qué otra parte importante que tenemos que considerar? La última parte ya de esta lección. Alabado el nombre del Señor. La lección 6 dice evangelios sinópticos. Dice: los 3 evangelios se llaman sinópticos. ¿Cuántos evangelios son sinópticos? 3. ¿Por qué se llaman sinópticos? Porque tienen semejanzas en cuanto al orden de la narración y al contenido. ¿Cuáles son esos 3 evangelios? Ahí está: San Mateo, San Marcos y San Lucas. En cambio, San Juan, como estamos viendo, es distinto. Bendito el Señor. Su narración es distinta. Juan se plasma, se centra más en hablar de Jesucristo como que es Dios. Dios. Alabado el nombre del Señor. Ahora, que todo aquel que cree en Jesús, Juan demuestra que todo el que cree en Jesús, dice que le da el poder de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son, mire, también habla de ser engendrado, los cuales no son engendrados, dice, por voluntad de hombre, ni por poder humano, sino por el poder de Dios. Eso revela claramente y contundentemente el apóstol Juan. Bendito el Señor. ¿Cuántos se han gozado en esta noche? ¿Y cuántos quieren seguir y continuar aprendiendo? Como les decía, este es solamente como la entradita, la puerta. Pero cuando uno va parte por parte, tema por tema, es que se va a necesitar más tiempo, más espacio, pero va a ir ya parte por parte, ahondando un poco más, y ustedes van a ver, bendito el Señor, cómo nuestra alma se va a deleitar. Y uno tiene más deseo, hermano, de más ser más responsables, más esforzados para poder, hermanos, no descuidarnos en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera es la relación con nuestro Señor Jesús? Por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a Jesús desde un principio. Es el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Para hacer memoria, dice la Sagrada Escritura que es el Espíritu Santo, dijo el Señor: cuando venga el Espíritu Santo a ustedes, Él convencerá al mundo, mire, al pecador, que todavía no es hijo de Dios. La labor bendita del Espíritu Santo de parte de Jesús y del Padre, dice, Él los convencerá al mundo ¿de qué? De pecado. Pero también los convencerá de justicia. Ahora, la justicia de Dios se revela al pecador ¿de qué manera? Por medio de Jesús. El Espíritu Santo también lo convence de pecado, pero también de justicia. ¿Cómo es eso? Lo lleva a Jesús, al pecador, para que Jesús lo limpie con su sangre todos sus pecados. Eso es lo que está diciendo el Espíritu Santo. Alabado el nombre del Señor.
Y el Espíritu Santo al creyente lo lleva a Jesús. Bendito el Señor por medio de Jesús, para que sigamos siendo transformados, regenerados cada día, y de esa manera dar frutos para la gloria de Dios Padre por medio de Jesucristo nuestro Señor. Pero también dice que el Espíritu Santo, la labor es de convencer al pecador de juicio. Que si no se arrepiente y retiene su pecado, tiene que entender el pecador que le espera un juicio terrible. Y después del juicio, la condenación eterna. Qué hermoso el Espíritu Santo, ¿no? ¿Cuánto pueden darle un fuerte aplauso al Espíritu Santo? So, hay que aprender a adorar al Espíritu Santo. Hay que aprender también a exaltar al Espíritu Santo. Hay que aprender a dar gracias al Espíritu Santo. Sea bendito el Señor. ¿Cuánto quieren ponerse de pie, levantar sus manos y adorar al Espíritu Santo? Gracias, Señor. Aleluya. Y con esto estamos terminando esta parte de la lección número 6. Levanten sus manos. Adore al Espíritu Santo. Dígale gracias, aún por tus misericordias. ¿Cuántas veces, Señor, he sido desobediente? Porque muchas veces somos desobedientes al Espíritu Santo, hermanos. A veces no hacemos lo que Él quiere que hagamos. Muchas veces por desconocimiento. Otras veces por negligencia. Señor amado, estamos aquí. Le doy muchas gracias. Si no fuera por tu Espíritu Santo que usted ha derramado en nuestros corazones, todo lo que se hace sería inútil con relación a tu santificación, a tu iluminación, Señor, a tu gracia en nuestras vidas. Todo sería inútil. Gracias, Señor. Sé que nos estás dirigiendo a nuevas etapas de nuestra vida, nueva etapa en la relación contigo, Señor. Ayúdanos, por favor. Ayuda a tu iglesia. ¿Cuántos de tus hijos, quien sea por diferentes motivos, pudiendo llegar aquí para también ser bendecidos por ti, no pudieron llegar? Ayúdalos, Señor. Muchos de tus hijos se inscribieron para sentirse más motivados, con más compromiso y poder aprender más de esta forma, Señor, tu palabra. Señor amado, pero el enemigo que no duerme levanta situaciones. Pero en el nombre de Jesús le rogamos, ayuda a tu pueblo, ayúdanos por favor, enséñanos cada día y desbarata todo ataque, todo plan de las tinieblas contra tu pueblo, contra todos nosotros. Ilumínanos cada día, por favor. Le ruego, gracias le doy, porque a mi propia vida personal estás edificando, Señor, iluminando. Muchas gracias, Señor, por este gozo, este privilegio que tú me concedes, el poder estar delante de tu presencia y delante de tus hijos. Gracias, Señor, por nuestros hermanos también que colaboran y apoyan para poder llevar a cabo de aprender tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos. Gracias, Señor. Yo vivo, Señor, porque tú vives. Porque tú vives, Señor, es que dígale de corazón al Señor y reconozca. Das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste,